Y te pedimos por Venezuela, para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna. Para decir adiós, en representación de más de 47 millones de compatriotas, al más grande colombiano de todos los tiempos, al maestro Gabriel García Márquez. El aplauso inmenso. Escuchen este homenaje de este momento. La casa en el aire. El pueblo de Puerto Rico salió a despedir a Cheo en su última morada. Algunos esperaron horas para poder ver su féretro pasar. Mientras que ayer sus compañeros músicos lo despidieron a ritmo de salsa. En este momento estamos en una fase que no es como el 2006. Estamos en una fase expansiva globalmente. Estamos en una fase bastante, un poco de bajo crecimiento. Sigo actuando como diputada porque es lo que soy y porque el señor Cabello, como un diputado más, no tiene potestad alguna para desconocer esa realidad. Vamos a iniciar con varios miles de inspectores una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país para el cumplimiento de la ley de precios justos. Hoy estamos aquí no solamente inscribiendo la candidatura de Patricia Gutiérrez de Ceballos. Vamos a aislar a los pequeños focos que se resisten a que San Cristóbal avance. De continuidad en el municipio San Diego está segura. He asumido esta candidatura con mucha responsabilidad delante del país, delante de mi pueblo, San Diego. Estadísticamente lo que significa que es el 60% de la población venezolana que acude a los establecimientos de salud no van a poder ser atendidas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Nilín Escalante de Play 95.5 FM y Ramfred Morantes del Diario 2001. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. El presidente Maduro anunció una nueva ofensiva económica con 11 motores para el crecimiento. El gobierno busca fórmulas para aumentar la producción y atacar la escasez. Lo hace llamando a los sectores empresariales del país a remar en el mismo barco, en la misma dirección. Se abrirán las compuertas para acceder a los recursos del Fondo Chino Fonden y del ALBA Mercosur. El Estado promete desatar los nudos a todo vapor. Estoy convencido que esta ofensiva económica de producción, abastecimiento y precio justo nos va a permitir dar un nuevo y gran salto económico de integración de todas las fuerzas económicas del país. Nos dimos cuenta que había falta de sincronización entre muchos trámites. Cuando tenías una solvencia, se te vencía la otra y cuando por fin te daban el CNP, se te había vencido la primera. Eso además fue producto de estas mesas de diálogo con ustedes. Entonces lo hemos extendido hasta el 31 de diciembre, se prorrogan y los nuevos tienen hasta esa fecha. Estamos en condiciones óptimas, para que toda la patria se lance a la producción. Todos los sectores, todas las unidades productivas, públicas o la privada, vamos a un mismo plan de incrementar nuestro nivel de producción. Vamos a ser capaces de producir buena parte de los elementos que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Para agilizar los procesos de importación se liquidará el 30% de la deuda de Cadivi que mantiene con los sectores prioritarios. La Joroba. Un mecanismo de financiamiento de estas deudas pendientes que permitan dinamizar, agilizar todos los procesos de importación. Se llegó a un acuerdo con las ensambladoras para publicar los nuevos precios de los vehículos que se comercializan en el país. Y no va solamente en el establecimiento de los precios, sino que nos hemos comprometido a resolver por la vía de SENCOES, del SICAT 1,
todas las necesidades que han presentado las ensambladoras, la industria automotriz venezolana, para reposicionarse y rescatar, recuperar su capacidad productiva nacional. El presidente Maduro anunció también que serán regulados 50 artículos de la cesta básica y que estos podrán subir o podrán bajar según sea el desarrollo de los acontecimientos. Le pregunto a los dos, ¿cuál es el impacto que estas medidas económicas pueden tener a corto plazo? Y sobre todo el impacto en la población. Ranfred. Bueno, lo primero que veo y siento con este tipo de comentarios del presidente de la República es la generación de una expectativa. Sin embargo, como han hecho saber algunos voceros de parte de la industria económica, que es insuficiente. O sea, deben haber más mecanismos, más regulaciones en función de la liberación de lo que es la economía. Estamos hablando que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el país es la escasez, y el Banco Central de Venezuela, pues por segundo mes ha omitido hablar de este tema, lo cual ya deja saber que hay un gran problema allí que no se está tocando, lo cual dudo mucho que se pueda solventar en este país que tiene una política de importación total con un 30% de divisas que se van a entregar, que están represadas desde el año pasado. Esta industria, por ejemplo la automovilística, pues no tiene ningún tipo de impacto en lo que es la necesidad del pueblo en este momento, pero lo que es alimentos, de eso no se ha hablado. Entonces ya por allí yo creo que la expectativa va apuntando hacia abajo. Realmente esta tensión social que se está viviendo en razón de esta escasez tan fuerte que hay, pues no se va a ver tocada por esto. A pesar de que el ministro Rafael Ramírez indicó que estamos en condiciones óptimas para producir todo lo necesario en el país. Pues sí. ¿Te parece que es muy optimista el gobierno? Es demasiado optimista. Realmente yo creo que hace falta una manifestación, acciones concretas donde se manifieste esta amplitud, esta posibilidad antes de hacer más anuncios. Realmente desde el año pasado hemos escuchado que hay una guerra económica, que de ahí vino el famoso DACASO. ¿Y cuál es la situación en este momento? Pues en aquel momento se conseguía línea blanca, en este momento no se consigue. Estamos hablando que el año pasado se conseguían alimentos y en este momento no se consigue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No crees en la ofensiva económica no creo, en esta segunda etapa? No creo. ¿No apuestas a ella? No apuesto a ella, ni un Nelly, bolívar. Expertos en materia económica coinciden en que la primera ofensiva trajo más escasez. ¿Tú crees que con esta segunda ofensiva se va a poder enfrentar el problema del desabastecimiento en el país? Y estamos preparados, como dijo el ministro Rafael Ramírez, en condiciones óptimas para producir y producir y producir en el país. Aquí bueno aclarar lo siguiente. La primera ofensiva tuvo un objetivo político que el gobierno alcanzó. Obtuvo la gran mayoría de las alcaldías del país. Ahora, el no tener continuidad, esa política de revisión de precios ha llevado a que los precios que el gobierno colocó hacia abajo, pues se incrementaron de forma inmediata en enero y febrero. Un zapato Adidas, Nike, de estas empresas que ya se firmaron convenios, que costaba 2.000, 2.500 bolívares en diciembre, hoy día no se baja de 5.000, 6.000 bolívares. Bueno, un Caterpillar me quedé yo loco ahora mismo en el líder, el centro comercial líder, 8.900 bolívares, una bota de esta. El gobierno allí entonces no dio continuidad a ese trabajo de fiscalización, porque había un objetivo político que se cumplió. En esta nueva ofensiva económica hay que rescatar que el gobierno primero reconoce que el 95% de los problemas que llevaron los empresarios a las conferencias de paz económica los ha creado el mismo gobierno. Por eso el presidente toma una expresión que también nosotros en nuestro programa Negocios y Mercadeo, ahí en Play 95.5 FM, la hemos estado colocando sobre el tapete. Se han creado unos nudos gordianos, una maraña por la serie de medidas, controles. Usted ha creado una maraña que ahora tiene que comenzar a desatar. Y va en vías de esto el gobierno porque está obligado a hacerlo. Y tiene que hacerlo con el concurso del sector privado. Y es aquí el otro elemento a rescatar. De hecho, el presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, decía una reunión excelente. Al fin escuchamos anuncios y medidas que van en dirección a lo que se estaba proponiendo. Rescate sobre todo de la producción nacional. Y allí hay medidas concretas, yo difiero del colega.
Allí hay medidas concretas. La extensión del certificado de no producción hasta el 31 de diciembre es una medida concreta. El que no se le pida a usted fianza ahora en dólares para ir al SICAD 1 es una medida concreta. En que se haya puesto a andar el mercado permuta es una medida concreta. Yo creo que sí es medida concreta. Ahora, que quisiéramos que el gobierno avance más rápido, sí. Yo soy de los que he criticado que lo que preocupa es que el gobierno no avance rápido con las medidas que se requieren. Tiene un gran problema, que es la falta de divisas. No le alcanzan las divisas para solucionar el problema rápidamente. O sea, cuando hacías tú la pregunta, Margarita, si esto a corto plazo va a solucionar el problema de escasez, no, claro que no. Porque, lo dice el gobierno, es 30% de la deuda que vamos a comenzar ahora a pagar y que estamos reconociendo. No está claro todavía si va a ser por empresas el 30% o por sectores, pues si hay un sector que se requiere, por ejemplo, el relacionado con las autopartes, bueno, hay que pagar los 225 millones de dólares de un solo golpe, no los paga el gobierno de un solo golpe los 225 millones de dólares. Todo dependerá cuáles son esos, de esos 11 motores que el gobierno ya ha dicho van a impulsar la producción nacional, cuáles son los prioritarios. Pero repito, es una ofensiva que es muy distinta a la del mes de diciembre, no tiene una solución a corto plazo, porque de hecho pagar esas deudas y negociar otra vez con proveedores eso toma un tiempo, y tomará un tiempo que llegue el producto terminado o que llegue el insumo o el equipo que se requiere para que esas industrias comiencen a andar. Pero son buenas señales. Inclusive si comparamos con el presidente Chávez, yo creo que en ningún momento estaba tan claro que el gobierno requiere del sector privado para echar a andar los motores de la producción. Y el sector privado a su vez requiere de una relación armónica con el gobierno para que entonces se puedan ir cambiando estas reglas de juego que han entorpecido la inversión. Y aquí yo el llamado de atención que también le haría al gobierno es que no solamente es el inversionista nacional, aquí hay grandes multinacionales. De hecho, las empresas automotrices con que se firmaron acuerdos son multinacionales. La Mitsubishi, la Chrysler, la Jeep Chrysler, que es la propiedad de Fiat italiana, o la gente de Toyota, es un capital multinacional. Hay que llegar a acuerdos, hay que llamar a la gente de Kraft, hay que llamar a la gente de Nestlé y sentarlos allí. Viene, y yo lo que todavía no tengo tampoco muy claro es qué impacto pueda tener el que usted ahora comienza a meter preso a un poco de gente. Hasta creo que iban 11 o 14 detenidos dentro de esta fiscalización a las cadenas de ventas de cárnicos. Y yo creo que allí Fedecámara cometió un error al pedir la nulidad de la ley de costos y precios justos y no sentarse a hablar con el gobierno sobre esos artículos que pudieran tener alguna reforma. Pero en fin, es una gran oportunidad, yo sí lo veo como una gran oportunidad para que el gobierno entienda que requiere un sector privado fuerte, sobre todo el productivo, porque por ahí hay mucho empresario que critica al gobierno, pero cuando usted comienza a revisar qué produce en Venezuela, produce muy poco. Alfonso Rivas y compañía, métase en la página web y revisen ustedes cuántos productos produce en Venezuela y cuántos trae importados. Hay empresarios como Polar, Lorenzo Mendoza, o como las empresas que fabrican autopartes, claves, o que hay que ponerlos a andar. Y hay leyes, como por ejemplo la ley que regula los cánones de arrendamiento en los centros comerciales. En los centros comerciales, que va a ser una buena señal una vez que también el gobierno rectifique, porque aquí el gobierno está entendiendo que debe rectificar. Y yo creo que, repito, esto es una buena señal y hay que dar la oportunidad. Nelín, tenemos que hacer una pausa. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, llegarán los verdes. Continuamos con la Semana Venevisión. Los empresarios ven como positivos los anuncios en materia económica. Consideran que son producto de las mesas de diálogo, pero piden pasar de las palabras a los hechos. Entonces este tono respetuoso es lo primero que tenemos que reconocer y eso es muy positivo. En lo concreto de las medidas yo creo que se han ido avanzando en las mesas en algunos sectores, otros sectores avanzan mucho más rápido que otros, pero se ha desmontado una cantidad de obstáculos que venían entorpeciendo las importaciones, que ciertamente hay que reconocer ha ido avanzando bastante bien. El sistema de exportaciones que tenemos hoy es extraordinario, yo creo que hay una excelente oportunidad para el sector exportador siempre y cuando esas medidas que se anunciaron, que son incentivos fiscales, vengan acompañadas
acompañados con implementación de otro tipo de medidas. No puede ser que tú tengas una moneda extraordinaria para exportar, pero al mismo tiempo los puertos y nuestros trámites burocráticos te impiden que tú hagas la exportación, como el mismo presidente hoy reconoció. Los anuncios son muy positivos, son anuncios que, como se han señalado, como el propio presidente Maduro lo ha señalado, que emergen de las mesas de diálogo, son recomendaciones de los empresarios y las empresarias, y creo que esta metodología va a dar resultados extraordinarios en muy corto plazo. Sin embargo, Fede Cámaras exige el pago total de la deuda, de las divisas. Jorge Roy afirmó que para reactivar los límites de crédito es insuficiente el pago de 30% de la deuda. Ranfred. Bueno, como te comentaba en el bloque anterior, yo creo exactamente lo mismo. Es como decirle a alguien que pida prestado por allí, que tú le vas a pagar después, que te preste ese dinero a ti y luego le digas, bueno, toma el 30% y resuelve. ¿No? Y ese 70% ¿dónde queda? ¿No? Que por supuesto, con la matemática lo dice, es la mayoría. Y de allí se van a venir dando los cuellos de botella que veo a futuro, porque no solamente basta con quitar algunas regulaciones, ampliar algunos lapsos en lo que es el tema burocrático para las importaciones. Es importante tener el dinero, o sea, hay que tener en cuenta que los grandes comercios que importan, los importadores, valga la redundancia, ya han agotado sus carteras de crédito. Entonces, ¿qué hacen con 30%? Allí hay una necesidad imperiosa de que se dé el 100% y si no un poquito más, ¿no? Porque hay que ir abonando ese camino de importaciones, restablecer las comunicaciones con quienes venden en el exterior los productos que se consumen aquí y traerlo, porque la necesidad, la escasez es tremenda. El Banco Central de Venezuela, como lo dije anteriormente, tiene la boca callada con respecto a esto. O sea, aquí hay un gran problema, aquí están dando la espalda a ese problema, pero lo mencionan como una manera de hacer la política, en buenos términos se dan las reuniones, pero ¿qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después de esto? Ahora, lo que está claro, Alfred, es que es un 30% para arrancar. Yo aquí la crítica que sí le haría al gobierno es que todavía no habla con toda la verdad. Yo creo que eso es un error. El tema aquí es que la situación financiera que tiene el gobierno no le alcanza para reconocer de inmediato el 100% de la deuda y tendrá que buscar espacios para ir reconociéndola, que el mismo Jorge Roy, en las declaraciones que da, dice que está confiado, que el gobierno va a reconocer el 70% restante. Por eso decíamos, esto es una cuestión que va a ir poco a poco y el gobierno debería hablar más claro. Es lo que yo solicitaría para saber el resto de los venezolanos a qué atener. Ahora, hay que buscar modos para generar más divisas, porque el problema en este momento son divisas, aunque el gobierno no lo diga. Yo hace poco entrevistaba al presidente, y perdone que siga nombrando marca, pero es la manera de hablar, bueno, de la mayor industria de motos pues, del país, ya ustedes saben cuál es, que está allá en Valles del Tuy, La Planta. Ellos producían 1.200 motos diarias el año pasado, creo que hasta el mes de octubre o noviembre. Ahora están produciendo unas 250, 240 motos diarias. Pero lo cumbre es que buena parte de la producción de las motos que ellos tenían en Venezuela se iban a Colombia, se las llevaba alguien en un container, 400, 500 motos, o inclusive hay gente que agarra la moto y se va hasta Colombia y la vende allá al triple del precio. ¿Y el contrabando y el bachaqueo? Contrabando, claro, forma parte también, porque recordemos que esas motos se estaban ensamblando con $1 a 6.30 para la mayor parte de sus insumos. Y además recordemos que el gobierno en esa ofensiva económica estableció los precios de las motos, que ya eran bajos comparativamente con los precios en Colombia. Ahora, ¿qué planteo yo desde este punto de vista? Que el gobierno lo más pronto posible, y el presidente Maduro también allí lo dijo en aquel encuentro con los empresarios, hay que incentivar las exportaciones. Si esta empresa puede producir 1.200 motos diarias, bueno, no las venda todas en Venezuela. Total, alguien se la va a llevar por vía contrabando ilegal. Permítela que esta gente venda esas motos en Perú, en Ecuador, traiga divisas y las venda en el mercado permuta. Y el Estado ya allí entonces tiene una fuente nueva de divisas. Ahora, eso puede venir ya de inmediato a activarse con distintas empresas en el país que pudieran fabricar no solamente para el mercado interno, sino comenzar a exportar, pero eso de inmediato. Yo lo que sigo y repito es la lentitud en la toma de decisiones de, problemas que tienen una solución rápida, que hay que llegar a acuerdos con esos empresarios. Tú me produces 1.200 motos, bueno, me vas a vender aquí 800 y el resto me las exporta. Pero mientras tanto, el Banco Central de Venezuela por fin difundió los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a marzo y es 4.1% la inflación en el mes de marzo. Y los alimentos subieron de precio 79,2%
en un año. ¿Qué hacemos con la inflación? Comérnosla no podemos. Tenemos que sufrirla y padecerla. Y esto se suma a un gran problema. Tú señalaste muy bien diciendo que había que buscar la forma de generar divisas en el país, porque realmente el problema nacional es que las divisas son insuficientes. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando con las divisas. Estamos hablando de un gran saco que tiene un hueco y que nadie ha dicho cuánto se ha ido por allí oficialmente. El ministro Giordani dio unas cifras que yo creo que ya han seguido creciendo, puesto que de la primera reunión de la Mesa Económica por la Paz se pidió pues, que se hiciera pública la información de qué empresas habían recibido estas divisas y todavía hay un gran silencio con respecto a eso. Entonces, nosotros los periodistas, cuando escuchamos el silencio, sabemos que hay algo oculto y eso allí indudablemente lo hay. Entonces, claro, Ramfred, las cosas se van complicando mucho más. Pero porque usted busque a quién se llevó esos 20.000, 30.000 millones de dólares, con eso no está solucionando el problema. Hay que encarcelarlos. Y seguimos reclamando todos los venezolanos que el gobierno nos dé esa lista de las empresas de maletín. Pero eso no soluciona el problema. Aquí hay que detenernos, porque la realidad es que esos dólares se los llevaron gente con empresas de maletín, empresarios que entonces decía que traían medicamentos y lo que traían era una chatarra. En fin, ahí hay de todo. Gente que sobrefacturó. Fíjese que el tiempo le ha dado la razón al presidente Maduro con el caso de Panamá. Ahora el presidente Martinelli está siendo investigado en Italia por sobornos y a una empresa que le estaba construyendo algo allá en Panamá. En fin, yo creo que eso hay que revisarlo. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con lo que hay? Pero fíjate, antes de pasar a ese punto, hay que pensar en esto también. ¿Cuántos detenidos hay allí? O sea, ¿quién me dice a mí o quién le dice a cualquier venezolano de a pie que esas personas que cometieron esos fraudes todavía están recibiendo esto? Pero te repito, Ramfred, eso no soluciona, eso no soluciona el problema. Claro, mientras tengamos a un ladrón guardando el dinero. Nelson Merente decía, en la entrevista que le hizo aquí Eduardo Rodríguez, que bueno, las guarimbas, el presidente del Banco Central de Venezuela, las guarimbas y la protesta habían también incidido en el incremento de los precios en el mes pasado. Yo creo que de todas maneras la inflación iba a ser alta. A lo mejor no iba a ser de 4.1, pero iba a estar por encima. Yo sí creo de todas maneras que las guarimbas afectaron. Si usted iba a coche y llegaban 5, 6, 10 camiones de lechuga y ahora no podían pasar de la grita porque las guarimbas no le dejaban, pues a lo mejor estaban llegando 2 o 3 camiones y quien tenía la lechuga la vendía más cara. Y viceversa. Ya había escasez en los Andes, pero estas guarimbas llevaron a que la escasez fuera mayor y quien tenía el producto entonces lo vendía más caro. Yo sí creo que en eso algo incidió. Pero sería falso también decir que si no hubiésemos tenido las guarimbas violentas y estas protestas, no hubiésemos tenido una inflación alta. Eso sería también una gran mentira. Yo no lo puedo decir. Ahora, si Venezuela es un país rico, ¿por qué no tenemos divisas? Cortico, Ramfred, porque tenemos que irnos a la pausa. No tenemos divisas por ese mismo problema. Hay una falta gravísima de transparencia en lo que es la venta de las divisas venezolanas y hay un gran hermetismo. O sea, yo no sé por qué, por ejemplo, el ministro Rafael Ramírez, cuando estaba ya a punto de comenzar esta primera tanda de reuniones de la Mesa por la Paz Económica, de diálogo, nombró algunas, dijo cuántos habían recibido, específicamente algunas automotrices, que tengo entendido que las que habían recibido más, pero que no son las de maletín, pero que ahí tampoco se fue el grueso del dinero. Entonces, ahí no han salido todavía las empresas de maletín. Usted me va a decir que la General Motors es una empresa de maletín, entonces, en todo caso investigue si la General Motors utilizó o no unos dólares de mala manera. Ahora, la pregunta era, en todo caso, ¿por qué Venezuela es un país rico que tiene petróleo? Porque se invirtieron mal esos dólares, se invirtieron mal. La trillada frase de Arturo Pietri, la siembra del ingreso de la renta petrolera, la siembra del petróleo, que el presidente Chávez la retomó, pero no se tradujo en mayor producción. Y esa dependencia del petróleo fue mayor, y eso lo han dicho hasta la saciedad los economistas, y estoy totalmente de acuerdo. Esa apertura de mercado que comenzó con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Carlos Sultán nos inundó después de zapatos, las tiendas graffiti y el resto del mercado comenzó a traer zapatos chinos y como acabaron con la industria nacional. Bueno, por poner un ejemplo solamente, con el presidente Chávez se profundizó la importación, la economía de puertos. Muy pocos empresarios, inclusive nuestros, apostaron al país y bueno, hay una serie de medidas que tomó el presidente Chávez, que bueno, la expropiación de tierras, sobre todo la segunda oleada de expropiación de tierras, hizo mucho daño al sector productivo. ¿Cuánta azúcar sembramos ahora? Tenemos que hacer una pausa muy corta, no se aparten de nuestra sintonía, tenemos mucho más en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, acampando.
Seguimos en la Semana Venevisión. 73 días de protestas, 42 muertos y 2.461 detenciones. Algunas zonas como Chacao y Santa Fe en Caracas fueron focos de violencia. El gobierno realizó allanamientos y detenciones. Los estudiantes ensayan la modalidad de campamentos en varios estados, mientras oficialismo y oposición se vieron las caras nuevamente en la mesa de diálogo. El punto rojo, la ley de amnistía. Nosotros vamos a seguir, como es conocido, con nuestro Departamento Público de la ley de amnistía, que para nosotros es la manera más fácil y práctica de resolver ese problema. Pero para tratar toda la cuestión de los casos de los que están presos, de los que están procesados, de los que están impedidos de vivir en el país, de vivir en su patria, de los que están exilados, allí hemos acordado crear un grupo de trabajo que por la parte nuestra están ya designados el diputado Edgar Zambrano y el diputado Andrés Velázquez. Nosotros no somos Dios y no damos perdón. No creemos en ninguna ley de amnistía, ni la compartimos. Y se lo dijimos a todos, no la compartimos. Porque la oposición insiste en que dejemos libre, no sé por qué vía, a quien dirigió toda esa matanza, un comisario que está preso, fue enjuiciado. Al país le decimos, véanle la cara a los dirigentes que por ustedes en la calle ha dado la lucha por el mejor futuro del pueblo venezolano. La calle, los campamentos y la resistencia están ahí porque nosotros la convocamos y la dirigimos por la lucha de nuestro futuro. ¡Estudiantes! 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 Durante esos allanamientos practicados en horas de la madrugada de hoy, se han conseguido una gran cantidad de elementos que ya no solamente los vinculan en las actividades previas que se hicieron por la vía de la inteligencia, sino que también le conseguimos evidencia de su participación en los hechos violentos en sus propias residencias. Porque todo pasa por la Estado o del gobierno. ¿Quién puede indultar? ¿Quién puede sobreseer? ¿Quién puede corregir el rumbo económico? ¿Quién puede pedirle a sus colectivos violentos que se desarmen? El gobierno. Ahora, si el gobierno no quiere nada y cree que corrió un poquitico la arruga, le va a reventar el tiro en los pies otra vez. La oposición insiste en la Comisión de la Verdad con figuras transparentes, independientes e imparciales y no presidida por el diputado Diosdado Cabello, y hacen punto de honor en la ley de amnistía, y dentro de esta ley de amnistía el primer favorecido sería Iván Simonovi. ¿El juego está trancado, Nelín? Después de este diálogo del pasado jueves. Depende de las aspiraciones reales de la oposición. Cuando usted va a conversar, va a dialogar, me gusta usar la palabra negociar, pero va a buscar acuerdos, usted tiene que ceder a alguno de las posiciones que tiene. Y esto tendrá que hacerlo tanto el gobierno como la oposición. Hablar de una ley de amnistía general, yo creo que eso es muy irresponsable, porque en la misma introducción de este tema, creo que ustedes enumeran 42 muertos. Hay responsables de esos muertos. Quemar una universidad, quemar un preescolar, agredir a trabajadores del transporte público. Por cierto, ahora ya les dieron sus autobuses nuevos en Mérida y en Táchira. Tiene que haber responsables. Y luego hay unos responsables, yo no sé si diré intelectuales, dirigentes, como Leopoldo López, que está claro, llamaron a tumbar al Pero gobierno. Tú estás hablando de ahora y estas son las víctimas del 11 de abril. ¿No cabe el perdón? Para Simonovic hay que revisarlo. Y para otras personas, una medida humanitaria. Aquí lo injusto es que se hable solamente de Simonovic, y hay una cantidad de policías de más bajo rango que siguen presos también. Sí. Yo creo que eso debería evaluarse. Y para eso se va a instalar esa comisión médica. Eso fue un buen avance. Pero repito, porque aquí se habla de amnistía general, yo no estoy de acuerdo con la amnistía general. Yo creo que aquí hay que, esa comisión de la verdad, como se termine de conformar, debe investigar caso por caso, detenido por detenido, y según el tipo de delito, pues esa persona
habría que enjuiciarla definitivamente, mantenerla presa o darle un indulto. Ramfred, el juego está trancado. ¿Tú crees que no va a haber un cuarto diálogo? Bueno, lo primero que hay que recordar es de dónde viene esta situación, ¿no? Un poco para ver a futuro hay que regresar a lo que pasó en el juicio que se le hicieron a los comisarios, el juicio que se le hizo a estos policías de rango medio, y es que la principal denuncia de la defensa de estos imputados era la falta de transparencia a la hora de llevar la justicia, ¿no? Porque muchas pruebas que se llevaron no fueron aceptadas, el juicio se trasladó a otro sitio, se hizo sumamente incómodo para la defensa llevar todas las pruebas, las que pudieron aceptarnos a última hora un manejo extraño, y el resultado pues se vio claramente que una falta de transparencia. Además de esto, se suma para las elecciones parlamentarias de 2010, cuando la oposición estudiaba la posibilidad de postular a Iván Simonovic como diputado, pues un juicio express, ¿no? Entonces, que ratificó pues todas estas medidas y le dio sentencia firme y definitiva de la culpabilidad. Entonces, uno se pregunta cuán efectiva fue la justicia en este caso, y más aún, en este contexto, preguntarse si lo que se está buscando es una medida política o una medida justa. Yo creo que la amnistía es una medida política, sabiendo pues que el gobierno reconociendo esta situación y la oposición sabiendo explicarla. Yo creo que lo más importante de ¿tú estás de acuerdo que queden libres quienes son responsables de asesinatos? No, yo lo que creo es que debió haberse hecho un juicio mucho más transparente. Sí, pero es que la amnistía, por lo menos la que yo escuché, la que planteó Andrés Velázquez, la que ha planteado, incluye una lista, y en esa lista están los actuales presos también de este Claro, momento. Asumiendo pues la oposición que, o sea, que este juicio... Sí, sobre todo los estudiantes. Ajá, ¿estás de acuerdo? Estudiantes, no estudiantes. ¿Estás de acuerdo que quien haya cometido un delito, que haya ocasionado la muerte de un ser humano, de una venezolana, de un venezolano, quede en libertad? No acepto que ese encasillamiento de culpabilidad o no. Yo lo que creo es que ha debido haberse hecho un juicio mucho más justo, ¿no? Un poco más transparente. En el caso de Simonovic estamos de acuerdo. Pero yo no puedo ser juez, ¿no? Yo creo que debería tener todos los elementos para poder ser juez. Sin embargo, sé que el juez en este caso no tuvo todos los elementos, o porque no quiso, o porque los omitió, o porque simplemente la defensa se vio imposibilitada. Ahora, pero fíjese que es muy interesante la declaración que da Ramón Guillermo Aveledo después de ese encuentro histórico con las víctimas de Puente Llaguno, de ese 11 de abril del 2002. ¿No? Aveledo salió conmocionado, y de hecho las palabras fueron que más nunca se vuelva a repetir una situación como esta. Yo creo que Aveledo no sabía, no conocía de cerca cada caso. Ahí hay el caso de un colega periodista, Jorge Recio. Sí, que está en Barcelona, sí, España. Fue mi corrector en el Diario Universal, luego entiendo que era fotógrafo en esa época, o no sé si es que estaba él como periodista independiente, fotógrafo independiente, y él relata cómo quien le disparó fue la Policía Metropolitana. Ahora fíjense. Entonces, yo creo que esos casos, ahora, más allá de lo de Simonovic, que yo no quiero decir que es necesario que se cree esa comisión de médicos y se determine si Simonovic debe dársele por lo menos esta medida, este beneficio de la casa por cárcel, más allá si se da amnistía plena o no. Pero es que cuando se habló de amnistía, por lo menos repito, lo que yo vi, escuché en aquella cadena hasta las 2:30 de la mañana, es una amnistía plena para todo el mundo, incluso para los actuales presos. Yo no estoy de acuerdo, hermano. Te lo digo como venezolano, más allá como periodista. Yo creo que hay que investigar caso por caso. Entiendo que lo que hizo la oposición... Por ejemplo, hay guardias nacionales que dispararon contra estudiantes, que está el caso de esta muchacha Geraldine, creo que en Carabobo. Ahora, pero en medio de... Pero hay también de estos grupos violentos de la oposición, o que el que colocó la guaya allí en la avenida Rómulo Gallegos y terminó muerto este muchacho que trabajaba en un supermercado, ese no tiene que estar preso. No, yo lo que creo aquí es que debe haberse hecho, o debería hacerse todavía para estos casos que tú mencionas, la investigación es factible totalmente. Y luego ver quién queda en libertad o no. Pero claro, ahora yo lo que entiendo de esta ley, de este proyecto de ley de amnistía, es poner el tema sobre la mesa y estudiarlo. Yo no creo que la oposición sea tan ingenua para pensar que el gobierno se la va a comprar inmediatamente. Y Radosky acaba de decirlo, luego la visita a Ramo Verde, a Leopoldo López, Carano y a Ceballos. No,
Estos señores llamaron, hay pruebas, en el caso de Ceballos hay pruebas que estuvieron al frente de Guarimba, generaron muertes. Ranfred, tenemos que hacer una pausa, pero de verdad no quiero pasar por alto este tema. El Tribunal Supremo de Justicia restringe el derecho a protestar pacíficamente. La Sala Constitucional dictaminó que los cuerpos policiales podrán actuar contra cualquier concentración, manifestación o reunión pública. Cortico porque nos tenemos que ir a la pausa. No estoy de acuerdo con esa medida, me parece un exabrupto del Tribunal Supremo de Justicia. Inclusive, para el mismo gobierno es negativo, porque cuánta gente no sale a protestar al gobierno porque no le han llegado los productos electrodomésticos a las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, o los mismos obreros de la Gran Misión Vivienda de Venezuela que han trancado la Avenida Libertador aquí en Caracas. ¿Qué va a hacer? ¿Esa gente la van a reprimir? No, yo creo que es un exabrupto. ¿Es inconstitucional? ¿Viola la propia Constitución? Claro que la viola, no solamente eso, sino que criminaliza la protesta. Ahí eso es gravísimo para cualquier régimen democrático que se precie de serlo. Hay que recordar que el gobierno no necesitaba hacer nada de esto. Cuando la oposición planteaba hacer una protesta en determinado sitio o alguna marcha, ¿qué hacía el gobierno? Pues simplemente definía otra en paralelo y decía que era la que había llegado en primer lugar, la primera solicitud de custodia, y simplemente con eso mataba a la culebra por la cabeza. Ahora con esto pues hay una franca violación a la Constitución, porque la Constitución es sumamente clara con respecto a esto, y no solamente eso, o sea, es la libertad de expresión de todos los venezolanos la que se ve ahora. Puede rectificar el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que ir a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, padres a la calle. Consulta nacional. El gobierno inició una encuesta sobre la calidad educativa en el país. El ministro Héctor Rodríguez dice que intentan corregir fallas y errores. En 6 estados, padres y representantes salieron a la calle a protestar. Doctrina. Nos quieren cambiar la historia, nos quieren venir a decir que ahora ya la negra Matea no amamantó a Bolívar y nos quieren venir a meter algo que no es. Nuestros hijos tienen derecho a elegir, nuestros hijos tienen derecho a pensar y nuestros hijos tienen derecho a ser libres. Y yo, como todos los padres que estamos aquí, venimos a decir no a la educación cubana, no al adoctrinamiento, no a ideologizar y no a obligar a nuestros hijos y a enseñar a nuestros hijos algo que no existe. Indiscutiblemente una consulta abierta, una consulta a todos los sectores, una consulta a la diversidad de opiniones no puede violar la diversidad del pensamiento, por el contrario la convoca, la estimula. Eso es lo que nosotros queremos, que los que pensamos distintos, como es sano en democracia, nos podamos ver la cara y decir qué cosas queremos que nuestros hijos tengan en su educación. Que los libros de los niños de Venezuela sean para panfletos de propaganda política. ¿Cómo pueden estar retorcida una mente de un funcionario público cuando puede llegar un elemento de propaganda política en un problema de matemáticas de 6º grado? Pero ¿cómo se les ocurre? Resolución 058, vigente desde octubre del 2012, pero fue ahora que se inició la consulta nacional. Ranfred, ¿qué piensas de esto, de la protesta de los padres y representantes? Fíjate, bueno, enlazando esto con lo que acabamos de hablar, son protestas por una defensa que sienten necesaria hacer los padres y representantes de todos los infantes de Venezuela. ¿Y cómo se vería esta protesta con esta sentencia del TCJ? O sea, allí hay un peligro latente, pero tocando puntualmente el tema de la consulta nacional, bueno, me parece bien que sea una consulta, que por fin se haga esta consulta y que todo el mundo pueda expresar lo que siente. Sin embargo, aquí hay un sentido claro y que debe prevalecer ante todo, y es que cualquier tema político debe estar fuera de las escuelas, fuera de las aulas. En todo caso puede estar en las universidades, donde se habla de esta pluralidad de pensamientos, de ideologías, de conocimientos, pero en estos sitios, las escuelas, yo creo que lo importante allí es rescatar el modelo de educación que sirva de base para cualquier cosa que quiera hacer este niño que se está formando. Y esto, bueno, fíjense que
lo rescatable de todo esto es que hay un gran movimiento de padres que se están abocando a intervenir en esta situación. Nelín, ¿tú crees que personas ajenas a las escuelas, como los consejos comunales, deban realizar estas encuestas sobre la educación de los hijos? Bueno, el gobierno tiene que recurrir a los elementos que tenga para realizar una encuesta de tal magnitud como se ha planteado. Pero más allá de esto, yo creo que aquí la oposición, la verdad que yo no la entiendo. Si el gobierno le hubiese impuesto un decreto, entonces se molesta. Pero ahora llama a una consulta muy abierta y también se molesta. No, yo creo que es el momento de hablar, eso que dice el señor Ekerry, que denuncia allí un contenido de unos libros. Bueno, para eso es esa consulta, para ir a hablar y expresarlo. Yo creo que uno pudiera discutir la metodología para la consulta. Pero esto es abierto. ¿Qué más democracia que le pregunten a todo el mundo? ¿Ah? ¿Qué más democracia? Yo en verdad no entiendo la oposición. Sin embargo, ahora, yo creo que aquí hay problemas de fondo, que estas protestas que movilizan a la oposición, ahora es otra vez el tema de con mis hijos no te metas, que eso ya lo hicieron en el año 2001 con el presidente Chávez. No, fíjense ustedes, aumentó el pasaje del transporte público 40% y la oposición sobre eso no ha dicho nada. Pero entonces aquí que les están llamando a una consulta para que den su opinión, se quejan también. ¿Qué oposición? ¿Cuál es el objetivo de la oposición? Yo realmente no los entiendo. Realmente yo creo que la queja viene justamente aprovechando la consulta, porque no era el momento de hacerlo antes. Las quejas, los reclamos... ¿Pero cuándo es el momento? Es en este, bueno, justamente están aprovechando el momento y las quejas vienen en este ¿De momento. qué fecha que está vigente la 2012, resolución? Que es bueno decirlo, lástima que 2012. aquí no se dijo qué era esa resolución. Esa resolución lleva no se a crear tampoco. los consejos educativos donde la población tiene... Bueno, yo recuerdo mi escuela de La Playa en el estado Mérida. Bueno, esa escuela es centro de debate de la comunidad, y se reúnen. Además, las escuelas en la noche hoy, sobre todo, donde funcionan las aldeas universitarias de la Misión Sucre y todo esto, oye, son un gran centro de debate y discusión. Yo lo que creo es que la oposición debe incorporarse y no dejar que sea entonces la marea o la gente del chavismo la que imponga lo que debe ser. Sin embargo, la reducción de la calidad de la educación. Te voy a comentar una cosa, no, yo creo que en este punto específico no debería hablarse de oposición ni de chavismo. Estamos hablando de lo que es la educación de unos niños que necesitan una formación adecuada. En este caso, yo lo que vi allí en el intro fueron unos representantes que aparentemente no militan en ningún sector. Ellos acusan que hay ideología en eso. Ahora, ¿acaso no era una ideología cuando nos decían que el señor Colón llegó con las 3 calaveras y, oye, nos descubrieron y qué chévere? Y quien nos hizo realmente ver la historia, como fue el presidente Chávez cuando se abrió aquella discusión y nos dijeron se cometió el mayor genocidio en la historia. ¿Ah? ¿Y hubo consulta para eso? No, pero hubo un debate grande y la gente se dio cuenta. ¿Dónde hubo ese debate? Porque yo creo que en ese caso el presidente de la República en aquel momento, a través del Ministerio de Educación, pues simplemente dijo, esto no fue así, se acabó. Ahí no hubo debate. Hasta el Papa en Brasil tuvo que reconocerlo. El debate fue hasta internacional. Estaba el Papa en Brasil cuando tuvo que reconocerlo. El problema no es que coincidamos en eso. Yo también creo que eso ocurrió así, ¿no? Y también fui formado de esa forma. Esa fue la educación que yo recibí. ¿Quién te dijo la otra mentira? El sistema que en ese momento tenía una ideología que respondía a unos intereses. Este mismo sistema educativo que con sus fallas, sus defectos, me dio también la amplitud porque no hubo el sesgo educacional para entender que esto que tú estás planteando pudo haber sido así. Lamentablemente tenemos que concluir, así llegamos al final de la semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. La próxima cita es para el sábado a las 11 de la noche y nos despedimos con el cantante argentino Fito Páez y su último tema incluido en su más reciente álbum. La canción Margarita, en honor a su hija pequeña, ya tiene videoclip y muestra la faceta más paternal del rockero. Yo soy tan feliz cuando te despertás, vos me haces feliz, haces el mundo brillar, yo me quiero ir a la luna con vos me haces feliz, sabes amar y jugar, vos me haces reír, me haces sentir fugaz, yo me quiero ir a la luna con vos. Hay que subirse a un caballo con alas
haces reír, te hago reír a vos. Si hay para comer, lo dividimos en dos. Vamos a vivir abrazados, mi amor.